Disco Inferno. Filomena había conocido a Augusto en una noche de cachengue en Target, un boliche más bien chico del centro de Quilmes. Aquella primera noche, mientras ella bailaba frente a la cabina del DJ, hubo un largo intercambio de miradas y finalmente él la hizo subir. Mientras el chico pasaba las mezclas de cumbia y reggaetón, ella lo miraba de reojo, deseando que al salir le invitara a su casa. Pero el chico era, en palabras de la piba, un lenteja. En todas las noches que ella había ido a verlo pasar mezclas, nunca lo había hecho. Augusto se excusaba, diciendo que el trabajo lo tenía muy comprometido y que siempre terminaba agotado cuando daban las 6 de la mañana y se abrían las puertas para que los que aún permanecían en la pista salieran. Desde entonces, cada noche que él pasaba música, ella iba, deseando que esa fuera la noche, y arrastraba consigo a los que se habían convertido en su grupito: Valen, su prima; Tomás, su mejor amigo desde el jardín de infantes, incondicional; y Héctor, que se había hecho amigo de Tomás en natación, y desde entonces eran inseparables. Héctor insistía cada noche con que Tommy le hiciera gancho con Valentina, y aunque se ponía muy pesado con eso, el pibe no cedía. Meritócrata como era, creía que si a su amigo le gustaba aquella chica pálida y pecosa, de ojos azules y pelo castaño oscuro casi rojizo, tendría que armarse de valor y acercarse él mismo. Por fuera de las noches de baile, los 4 amigos hacían sus vidas. Filo estudiaba diseño gráfico en la UBA, mientras que Valen y Tomás cursaban medicina en la UNLP. Un día, en clase de anatomía, mientras estudiaban un preparado, Valen le había compartido a Tommy sus dudas sobre el supuesto romance entre Filo y Augusto. Según ella, su prima se había enamorado perdidamente del chico, pero éste no le daba ni 5 de bola. Si no era por las fiestas donde él iba a pasar música, no se veían nunca durante la semana, y de día apenas le escribía. La chica sospechaba que todo lo que Filo decía que hacían juntos, ir a comer, al cine, lo que fuera, se lo inventaba. De los 4, el que había elegido un camino completamente distinto era Héctor. Después del secundario, se había ido a laburar al taller mecánico de su viejo, y ahí era feliz. Se pasaba el día deambulando con el termo bajo el brazo, cebando mate para él y los otros mecánicos, charlando con los taxistas y remiseros que dejaban el auto para arreglar. Cuando el taller cerraba, cerca de las 6, agarraba su motito y caía en la casa de Tommy, que por lo general se pasaba encerrado toda la tarde estudiando para la carrera. Allí se quedaban un rato charlando. En eso estaban los 2 pibes aquel caluroso miércoles de mediados de noviembre. Como adentro el calor era insoportable, habían salido al jardín trasero y se habían acomodado en 2 sillas de fierro alrededor de una mesita. Tommy repartía su atención entre lo que decía Héctor y el manual de anatomía. La primera semana de diciembre había finales y tenía que encontrar la manera de embutir todo ese conocimiento del cuerpo humano en su cabeza. A Héctor la poca atención que su amigo le prestaba no le importaba demasiado. Se distraía mirando cómo el sol caía en el horizonte y el cielo se ponía anaranjado. Además, ver cómo el chico se quemaba las neuronas y se masajeaba las sienes con el ceño fruncido le producía cierta satisfacción secreta. Aquella era la confirmación de que había hecho bien en no ir a la universidad. «Che, me tenés que hacer gancho con la prima de tu amiga», le insistió Héctor pasándole un mate. Tommy lo agarró y succionó el líquido caliente por la bombilla. Tragó y contestó secamente: «Te dije que no, ya te expliqué lo que tenés que hacer». «Pero no me mira, boludo», se quejó Héctor. «Me esquiva con la mirada. Mientras yo la miro bailar, hipnotizado, ella mira hacia el piso, hacia el techo, hacia la gente alrededor, a todo, menos a mí». Tommy apretó los labios en un gesto pensativo. No dijo nada. Entonces se le ocurrió algo. Agarró el teléfono de Héctor de la mesa, lo sintió pegajoso de grasa de motor, y se lo extendió en el aire. «Tomá, boludo, no todo es ir a bailar.
Si esperás al boliche para levantártela, ya la perdiste. Mandale un mensaje e invítala a merendar o algo así. Agarrá, te digo. Héctor miraba el dispositivo con pavor mientras se frotaba las palmas contra el jean para secarse el sudor. Armándose de valor, extendió la mano temblorosa para agarrar el celular. Pero justo en el momento en que estaba por tocarlo, el aparato sonó estridentemente. La notificación avisaba que alguien había mandado un mensaje al grupo. Se miraron. Héctor terminó de agarrar el celular y Tommy buscó el suyo en el bolsillo. Había un solo mensaje, un audio largo de filo. Buenas, ¿cómo andan? Escuchen, tema fin de que viene. Ayer a la noche Augusto me escribió y me contó que lo contrataron para pasar discos en Graceland el sábado. Va a ser noche retro. Va a haber música de los 90, de los 80 y al final una tanda disco. Tenemos que ir. Lo único, el lugar queda en zona norte, San Isidro, un poquito lejos, pero bueno, nada que un Uber dividido entre 4 no pueda solucionar. Ahí paso la dirección. El audio, que había salido en simultáneo por los altavoces de los dos amigos, concluyó. Los pibes se miraron con el ceño fruncido. ¿Noche retro? Aquello era muy propio de Filomena. Distinta como ella se creía, vivía diciendo que la música antigua era mejor, que la de ahora era una mierda, y que le encantaría poder ir a bailar a un lugar donde pasaran temas retro, con lo cual se refería, claro, a descartar la electrónica, la cumbia y el trap. A ellos, la verdad, les importaba poco. Iban para acompañar a las chicas, divertirse un rato, sacarlas a bailar y ver si había suerte. Si fuera por ellos, el mejor plan para un sábado a la noche no era otro que quedarse viciando en la Play con un bowl de papitas a mano. «Uy, amigo, lo que nos va a salir ese Uber», se lamentó Héctor, tirándose para atrás en la silla y tapándose los ojos con las palmas. «¿El Uber? ¿No escuchaste dónde es la fiesta? Graceland, ¿no te suena? Es donde van todos los famosos los fines de semana. La entrada debe estar carísima. Esta piba tiene un pedo en la cabeza. Mirá que yo la banco en todas, pero esta vez me parece que le voy a tener que poner un freno, o al menos decirle que no vamos». Otro mensaje llegó al grupo. Ambos callaron y volvieron a agarrar abruptamente los celulares. Una cosita que me olvidaba. Como Augusto va a estar de DJ, le liberaron una par de entradas. Me dijo que vamos a pasar gratis y que adentro tenemos crédito libre para gastar en la barra. Así que nos la vamos a dar en la pera. Los pibes volvieron a mirarse con los ojos bien abiertos. Ahí la cosa cambiaba. Sin embargo, no tardó en aparecer Valentina, tan aguafiestas como siempre. Sin escribir una sola palabra, había mandado un screenshot al grupo. En el breve margen de minutos transcurrido, había entrado a la página web de la discoteca y buscado el reglamento. La entrada era para mayores de 30. No los iban a dejar entrar. Debajo del screenshot había puesto: «Che, ¿y esto qué onda?». Filo clavó visto y por un rato nadie más dijo nada. Terminó de oscurecer y cuando el agua del termo se acabó, Héctor simplemente se paró, agarró sus cosas y le pidió a su amigo que le abriera. Mientras caminaban hacia la puerta, retomaron el tema de Graceland. «Che, parece que lo del sábado pinchó, ¿no? A menos que nos consigamos documentos falsos», dijo Héctor, divertido. «Mejor, boludo, hacemos la clásica, vamos por el centro de Quilmes y fue. Además, a ese pelotudo de Augusto no me lo banco, se cree no sé qué por ser DJ. ¿No viste que ni nos saluda? Me parece que te cae mal por otra cosa», dijo Héctor, dirigiéndole una mirada pícara mientras enseñaba su gran sonrisa de dientes blancos. «Sos un idiota. Dale, andá, que te van a chorear», contestó Tommy, abriéndole la puerta de entrada. Héctor estalló en carcajadas, que mantuvo durante todo el trayecto hacia la moto. Se puso el casco y levantó la mano en gesto de saludo. «Por lo menos tené huevos y escribile a…», le gritó Tommy, pero en ese momento Héctor aceleró ruidosamente, y un segundo después el chico se encontraba solo en medio de la calle oscura y desierta. Volvió a entrar y fue arrastrando los pies hasta el patio a buscar el manual de anatomía que había quedado abandonado en la silla. Lo levantó con desgano,
sintiéndolo más grande y pesado que nunca. La espalda le dolía de tanto estar sentado, así que seguiría en la cama. Pero una vez acostado, el cansancio no tardó en ganarle. Primero empezó a cabecear y finalmente su cerebro se desconectó, quedando desmayado del sueño con el libro abierto sobre el pecho. A eso de la 1 de la mañana, cuando estaba en el quinto sueño, el sonido de notificación del celular, fuerte y agudo, lo hizo despertar sobresaltado, con el corazón dándole una puntada en el pecho. Con la respiración agitada y sin entender del todo dónde estaba, agarró el dispositivo y se lo puso frente a los ojos, que tardaron unos segundos en enfocar. Era un nuevo mensaje de Filo en el grupo. «Chicos, hablé con Augusto. Me dijo que lo de la edad va a ser un problema, pero que tiene una solución. Nos vamos a colar. Cuando le avise que llegamos, él se escapa de la cabina y nos viene a abrir por la puerta de atrás. Problema resuelto». Tommy enarcó las cejas, incrédulo. «¿Esta piba es pelotuda?», pensó, y automáticamente sus dedos empezaron a escribir para protestar. Ya no tenían 15 años, tenían más de 20, y aquello era allanamiento. Si los agarraban podían llamar a la cana, y él no tenía ganas de manchar sus antecedentes. Pero cuando estaba a mitad del mensaje, vio que Valen le había contestado primero. «Filomena, ¿vos te volviste loca? ¿Sos o te haces? A vos sola se te ocurre colarte en el boliche más exclusivo del país, y todo porque estás caliente con ese metrosexual de Augusto, que ni siquiera te da pelota. ¿Querés ir en cana? Yo no. Déjate de joder. Yo no te acompaño en esta. Si quieren salir, vamos a Target en Quilmes y fue. Si llegamos antes de las 2, pasamos gratis». «A la mierda», murmuró Tommy, en la soledad de su cuarto. Borró su mensaje. Con lo que había dicho Valen era más que suficiente, y quería ver cómo respondía su amiga a semejante cortada de mambo. Filo escribiendo. «Hacé lo que quieras, Valentina. Igual en este grupo casi que no figuras. La tía me pidió que te metiera porque, como no tenés amigas, no quiere que te quedes amargada adentro todos los findes. Y me parece muy mala leche lo que decís de Augusto. ¿Qué sabés vos lo que hago o no hago con él? Metete en tu vida. Tommy, Héctor, ¿qué onda ustedes, que no dijeron nada? ¿Vienen o no?». Y en un mensaje aparte, para hacer énfasis en su determinación, «Si no, voy sola». Tomás estaba paralizado. El corazón le latía como un tambor. Era un ultimátum, y no sabía qué decir. En el fondo coincidía con todo lo que había dicho Valentina, pero la imagen de su mejor amiga yendo sola a una discoteca en la otra punta del conurbano no le gustaba para nada, y menos si era para verse con el forro del DJ. No podía permitir que eso pasara. Pero al mismo tiempo, la determinación de Filo le indicaba que intentar convencerla de que no fuera no tendría ningún sentido. Con un suspiro de cansancio, el chico entendió que no tenía opción. A regañadientes, el chico escribió «Voy». Segundos después, Héctor, que también estaba en línea esperando ver qué decía su amigo, puso que también iba. «Vamos, sabía que mis segundas más fieles no me iban a dejar en banda. Los amo, chicos». Al leer eso, Tommy se puso colorado y empezó a sentir un calor que le subió a las orejas y los cachetes. «Bueno, Valentina, como siempre sos la única ortiva que tiene algún problema con los planes. Te vas a quedar sin salir el finde. ¡Ja!». La prima clavó visto y nadie más escribió durante el resto de la noche. Con una sensación amarga y confusa sobre el plan del fin de semana, el chico siguió durmiendo. Durante toda la mañana de jueves, Tommy no hizo otra cosa que repasar para el examen, cada vez menos convencido de sus chances de promocionar. Iba a recursar, lo presentía. Entonces, a eso de las 12, el teléfono sonó y lo sacó de su trance académico. Era Valentina. Cuando Tommy atendió, del otro lado llegaron los sollozos de la chica con una frase que se repetía en loop. «La odio, la odio, la odio». Ya sabía a quién se refería. Se abrió con él. Le dijo que había estado toda la noche llorando, que las palabras de su prima le habían dolido y que encima la había bardeado delante de todos en el grupo, que si tenía algo para decirle se lo podría haber dicho en privado, pero que lo peor era que en el fondo sabía que era verdad. No tenía amigas, no tenía otro grupo y no quería perder ese. Se sentía impotente, incapaz de hacer que Filo cambiara de opinión,
pero al mismo tiempo no quería quedarse sola el fin de semana. Entonces, vení, se limitó a responder Tommy, cuando la chica terminó de monologar. Se sentía agobiado. Era demasiada información para alguien que ya venía con la cabeza quemada por la facultad. Valen hizo silencio. Por el auricular le llegó el ruido de la chica sonándose los mocos. Estaba meditando lo que iba a decir. Está bien, voy a ir, pero Tomás, me tenés que prometer una cosa. ¿Qué? Dijo él, escéptico. Que a la primera cosa rara que veamos, que llaman a la policía o que sospechen que nos colamos, nos damos media vuelta y nos vamos. Yo no me quiero comer un garrón. Sí, te lo prometo, mintió Tomás con voz titubeante. Sabía que no podía comprometerse a eso. Él iba por Filo, no por Valen. Haría lo que Filo hiciera. La acompañaría hasta donde sea. Si se pudre todo, nos vamos. Lo que quedaba de la semana transcurrió con normalidad. Valentina no volvió a escribir en el grupo. Se limitó a pedirle a Tomás que le avisara a su prima que al final iba, y que después le dijera cómo organizaban para ir hasta el boliche. Cada día, a medida que hablaba con Augusto, Filo iba sumando datos al chat del grupo para que llegaran lo mejor preparados posible al sábado a la noche. El plan era el siguiente. Entrarían después de las 2 de la mañana, cuando las puertas principales cerraban y los de seguridad se metían adentro a monitorear la pista. Sí, seguramente se perderían la tanda noventosa y buena parte de la ochentosa, pero llegarían para la mejor de todas, la que más deseaba Filo, la tanda disco. Cuando estuvieran en la puerta, la chica le mandaría un mensaje al DJ, y él, dejando la mezcla preparada, se escaparía unos minutos a abrirles por detrás. Además, la chica le había confesado a Augusto su miedo, a que los descubrieran, ese miedo que su prima le había metido y no podía sacarse de la cabeza a pesar de mostrarse ante el resto confiada. Era obvio que ninguno de los 4 parecía de 30 años, pero él la había tranquilizado con un dato clave. Como era noche retro, todos irían de manera temática. Le recomendó que ella y sus amigos fueran caracterizados con ropa disco para no desentonar. Entre los disfraces y la oscuridad lograrían pasar desapercibidos. Dicho y hecho, el sábado a la mañana, Filo había llamado a Tommy para que lo acompañara a un cotillón donde alquilaron todo: pantalones acampanados, chaquetas coloridas, pelucas y anteojos psicodélicos. Durante la tarde se congregaron en la casa de Valentina, la más cercana a la parada del colectivo 22, con el que irían hasta Retiro. De ahí tomarían el último tren hasta San Isidro y el trecho entre la estación y la disco lo harían caminando. A las 7:30, cuando comenzaba a oscurecer, empezaron a prepararse. Los pibes no tardaron nada. En media hora ya estaban listos. Tomás llevaba una peluca de pelo largo y dorado, bigote a juego y anteojos rosados. Héctor se había decidido por una afro, barba candado y unos anteojos negros. Las chicas, en cambio, se habían encerrado en el baño y se estaban tomando su tiempo. «No puedo creer que hayamos accedido a hacer esto», dijo Héctor con voz confundida mientras chequeaba aquel look surrealista en el espejo, toqueteándose frenéticamente la barba candado que sentía que luchaba por despegarse a cada rato. «¿Para vos entramos, Tomás? No creo que nadie se trague esta farsa». «Oh, amigo, cállate, no seas negativo», contestó Tomás secamente con un tono que delataba irritación. «Si te querías bajar lo tendrías que haber dicho antes, ¿no? Faltando un par de horas». A él tampoco le entusiasmaba la idea, y en ese momento se arrepentía de haber sido tan complaciente con Filo. La peluca le picaba en la cabeza y se sentía bastante estúpido vestido así, pero intentaba desterrar las dudas a las profundidades de su mente. «Además hay barra libre y no pagamos entrada, así que no te quejes. Vamos a ponernos bien en pedo y no te digo con birra. El mejor whisky, el mejor champán. Los vamos a fundir bien fundidos a estos chetos hijos de puta», agregó súbitamente envalentonado. «¿Para vos quién va a estar hoy? Como ustedes dicen que van famosos», preguntó Héctor mientras se acomodaba la esponjosa peluca. «Viejas, muchas viejas. Es noche retro, así que todos los de la farámbula van a ir a recordar sus momentos de gloria, esos años en los que todavía no tenían que operarse ni ponerse botox para tener todo en su lugar», contestó Tomás con la mirada perdida en la ventana. Afuera ya era noche cerrada. «Sí, boludo, me imagino. Bueno, habrá que probar suerte a ver si nos enganchamos a alguna vieja con guita que nos solucione la vida, ¿no?» Ambos estallaron en carcajadas.
En ese momento, la puerta del baño se abrió de golpe y las chicas aparecieron en el living, listas para salir. Los pibes callaron y se las quedaron mirando, desencajados. Ambas se habían hecho la permanente de rulos, se habían maquillado con colores fosforescentes y llevaban anteojos de sol. Valen había elegido un catsuit rojo de cuero, ajustadísimo. Filo, un vestido largo y negro de escote y espalda descubierta, con un tajo en la falda que dejaba al descubierto la pierna larga y bronceada. ¿De qué se reían?, preguntó Valen, cortando el silencio incómodo. ¿Eh?, dijo Héctor, que había escuchado la pregunta, pero aún no tenía la capacidad de responderla. De nada, lo atajó Tommy antes de que su amigo quedara como un boludo. No quería que las chicas se enteraran de su conversación sobre las viejas famosas. Cuando estuvieron listos para salir, eran las 9:30. Caminaron hacia la parada ocultos por la oscuridad de la calle desierta, rezando para que ningún vecino los viera vestidos así y se cagara de risa. Con la noche se había levantado una brisa fría que los hizo lamentar no haber traído más abrigo. Esperaron. Cuando vieron al bondi venir, le hicieron señas rogando que el chofer parara y no pensara que estaban locos. Subieron. ¿Hasta dónde?, dijo el tipo con una cara que condensaba 12 horas de turno, fastidio y un mensaje implícito bastante claro. Estos pendejos de mierda que juegan a la fiesta de disfraces mientras yo me mato laburando. Retiro, dijeron los cuatro al unísono y fueron pasando la tarjeta SUBE por el lector uno tras otro antes de acomodarse en los asientos del fondo. Una hora después llegaron a la estación de trenes. Si en el bondi había poca gente, en Retiro la sensación se acentuó. El hall estaba desierto, salvo por los linieras que dormitaban agazapados en esquinas oscuras o desmayados sobre los bancos. Tratando de llamar la menor atención posible, cruzaron al trote la distancia hasta los molinetes y consultaron al vuelo las pantallas para saber en qué andén salía el último tren a Tigre. Andén 8, sale a las 10:45. Faltan 2 minutos, apúrense que lo perdemos, gritó Héctor y su voz hizo eco en los techos abovedados de la inmensa terminal. Apuraron el paso, pero las chicas con los tacos de 30 centímetros se les dificultaba correr. Los pibes se pegaron un pique y llegaron justo cuando la puerta comenzaba a emitir la señal sonora de cierre, así que se pusieron en el medio para trabarla. Entre jadeos se miraron. Habían llegado, pero por poco. Miraron hacia atrás. Allá venían las chicas, caminando de manera oscilante, con los tobillos flaqueando, intentando mantener el equilibrio. «Che, flaco, correte de ahí». Un vozarrón surgió detrás de ellos. Era un hombre enorme, prácticamente una heladera humana, con una campera negra y celeste donde se leía «Prevención», que venía avanzando con paso pesado por el pasillo. Justo en ese momento, las chicas cruzaron el umbral mientras la puerta chillaba sin cesar. Los pibes se corrieron y la puerta se cerró secamente. «Después, perdone, señor», dijo Filo dirigiéndose al empleado ferroviario con su mejor cara de chica copada. «Nos estaban esperando a nosotras». «Ah, bueno, no pasa nada», respondió el tipo con un tono mucho más suave. Se lo veía notablemente atraído y a la vez desconcertado por el look de aquella chica y su peculiar compañía. Cuando llegaron a la estación de destino, aún faltaba bastante para la hora pactada, así que decidieron hacer tiempo en una plaza a pocas cuadras de Graceland. A pesar de la distancia, en la calma de la noche se escuchaban los ecos de la música que provenía del boliche, como convocándolos a entrar. En ese momento sonaba Vogue de Madonna. «Ay, ese tema me encanta. No puede ser que estemos acá esperando mientras nos perdemos las mejores canciones. ¿No le podés preguntar a este pibe si nos puede venir a abrir antes? ¿Qué vamos a hacer 2 horas acá?», protestó Valentina, aprovechando una nueva oportunidad para criticar el plan de su prima. Filo no contestó. Ya le había dicho todo lo que tenía para decirle y no pensaba arruinar la noche con una nueva pelea. Se limitó a comentar: «Tengo sed. Si querés, voy a ese kiosco 24 horas y veo si tienen latitas para arrancar escabiar. ¿Qué quieren tomar?». Cada uno hizo su pedido, entonces el chico se paró y empezó a caminar hacia el negocio cuyas luces de neón asomaban en una esquina. Al verlo avanzar con aquella ropa psicodélica y el pantalón acampanado entangándosele sin quererlo en el culo, Héctor le gritó: «Buena, Barry Gibb», y arrancó a imitar el falsete del músico en su solo de Saturday Night Fever. Al escucharlo, Tomás comenzó a exagerar el paso, moviendo rítmicamente el torso y la cadera como si estuviera desfilando. Se mandó incluso un paso lateral con media vuelta de hombros, antes de seguir caminando como si nada. Las carcajadas de los otros tres inundaron la plaza.
Barry, Barry, jadeó Héctor entre risas. Por favor, comprame un atajo de Camel Filters, yo después te doy la plata. Al rato, volvió Tommy con 2 latones de Heineken, unas latitas de Smirnoff para las chicas y los Camel que le había pedido el amigo. Se quedaron ahí rancheando en la plaza hasta la 1:30 de la madrugada. Durante todo ese tiempo, la música no había cesado, y por las canciones que llegaban, sabían que la tanda noventosa ya había terminado y la ochentosa debía estar por la mitad. En ese momento sonaba Tarzan Boy, de Baltimora. Caminaron hasta la disco. La entrada estaba repleta de autos de alta gama estacionados, de los que bajaba gente que se apostaba en una larga fila delimitada por cordones de terciopelo rojo. Al comienzo de la fila, 2 patobicas pelados, enfundados en traje y anteojos negros, monitoreaban la entrada. En silencio, doblaron por una calle transversal que llevaba a la parte trasera del boliche. Desembocaron en un callejón largo y oscuro, flanqueado por contenedores de basura repletos hasta arriba, con el hedor a juego. En medio de la oscuridad resaltaba el cartel luminoso verde de salida de emergencia sobre un portón de chapa oxidado por los años. Se apostaron en la esquina, lejos de la puerta, esperando en silencio a que se hicieran las 2. La tensión era total. Sabían que estaban muy cerca de conseguirlo y que, justamente por eso, las chances de que todo se arruinara eran más altas que nunca. Fue entonces cuando notaron que, desde la calle de donde habían venido, se veían unas luces titilantes que teñían las paredes de ladrillo del callejón. Se congelaron, aguantaron la respiración, deseando que el vehículo que las producía, seguramente una patrulla haciendo sus rondas nocturnas, siguiera de largo. Pero no lo hizo. Escucharon un motor acercarse, ronroneando suavemente a poca velocidad. Las luces se hacían cada vez más brillantes. Con el corazón latiéndole a 1000, Tomás miró a los demás buscando una señal de qué hacer. Su vista se cruzó con la de Valen, que le clavaba los ojos grandes y azules con el rostro serio y pétreo. Una mirada que a la vez que expresaba «te lo dije», lo escrutaba para determinar si sería capaz de cumplir su promesa. Si las cosas se pudren, nos vamos. Tomás apartó la vista y la volvió hacia la calle transversal, y entonces una súbita ola de alivio lo envolvió. No era una patrulla, era una ambulancia. La camioneta avanzó lentamente por el callejón hasta quedar estacionada frente a la salida de emergencia. Al instante bajaron 2 enfermeros con una camilla, que desplegaron y dejaron lista. Segundos después, la puerta se abrió y 2 moles de seguridad sacaron en brazos a una piba joven que debía tener su edad y la apoyaron con cuidado sobre la camilla. La mujer parecía estar desmayada, o muerta, le sugirió el cerebro a Tomás, y un escalofrío le recorrió la espalda. Buscó la mirada del resto para confirmar que lo que veía era real. Encontró ceños fruncidos y rostros descansados. Nadie entendía qué estaba pasando. Para colmo, eran las 2 menos cuarto. Faltaban solo 15 minutos para su hora de entrada, y ahora en la puerta no solo había 2 patobicas gigantes, sino una ambulancia. Entonces, uno de los enfermeros sacó una linternita y le iluminó la cara a la piba, que reaccionó arrugando el rostro por la luz. El camillero le habló y ella respondió. Aunque lucía desorientada, parecía estar bien. Alguien que se había pasado de copas y necesitaba aire. Las 2 moles, una vez cumplida su tarea, saludaron a los camilleros y se retiraron hacia las profundidades del boliche, cerrando la puerta. Todos respiraron aliviados. La situación crítica, al menos por el momento, había pasado. Aún así, todos mantenían la atención clavada en la ambulancia, que aún no se retiraba. Ahora uno de los enfermeros subía a la camilla, mientras el otro revisaba el celular fumándose un cigarrillo. «Dios, yo también necesito fumarme un cigarro antes de entrar», susurró Héctor, mientras buscaba ansiosamente el atado de Camel y el encendedor en la campera de cuero. Sacó la caja y se puso uno entre los labios, pero el encendedor no aparecía por más que hurgara en todos sus bolsillos. «Che, ¿alguno trajo encendedor? Creo que yo me lo olvidé o lo perdí». Los chicos negaron la cabeza. Ninguno fumaba. Héctor siguió buscando un rato sin éxito. Después se quedó pensando un segundo y finalmente dijo: «Le voy a pedir fuego al camillero. Ahora vengo». Pero no llegó a dar 2 pasos. Alguien lo había frenado en seco. Se dio vuelta, extrañado. Era Tomás, que lo había agarrado firmemente de la manga. «¿Qué haces, boludo?»,
¿te volviste loco? Estamos hace media hora acá tratando de no llamar la atención y vos vas a ir a pedir fuego. ¿Y qué tiene? Este no es empleado del boliche, no nos va a botonear, dijo Héctor sin abandonar su actitud altanera, dando un tirón para liberarse del brazo del amigo. Las chicas estaban mudas, impotentes, viendo cómo el pibe de afro caminaba tranquilamente hacia la ambulancia, amenazando por echar todo a perder. Pero entonces a Filo le sonó el celular y todos redirigieron la atención hacia ella. Era un mensaje de Augusto. Ya voy a abrirles, estén preparados. Pasados un par de minutos de recibido el mensaje, el DJ había aparecido por la salida de emergencia y mirado alrededor buscando al grupo. La presencia de la ambulancia no pareció sorprenderle. Al verlo, Filo salió corriendo a su encuentro con los brazos en alto, haciendo su mejor esfuerzo para lucir el vestido mientras se acercaba. Detrás la seguían Valen y Tommy, más escépticos. «Querida, buenas noches. Pero qué look que metiste. Estás divina», dijo Augusto luego de abrazarla, dándole la vueltita para verla mejor. El chico, alto y fornido, de piel trigueño y pelo negro ricado, también estaba vestido de manera temática, lentes circulares y un traje disco violeta de lentejuelas. Al ver a los demás, su sonrisa disminuyó y se limitó a saludarlos con un cordial «hola». «Bueno, pasen, pasen. Llegan justo para el final de la tanda ochentosa y en un rato arranca la disco», dijo el galán señalando con un ademán el interior oscuro del pasillo, al fondo del cual ya parpadeaban algunas luces estroboscópicas y se filtraba la música y el murmullo de la gente. «Ah, casi me olvido. Acá están sus vales de barra libre. Pídanse lo que quieran, Graceland invita esta noche», agregó, sacando unas pequeñas cartulinas doradas y extendiéndoselas a Filo para que las repartiera. «Ay, no me muero. Sos lo más, August», dijo la chica colgándosele el cuello. «Gracias por invitarnos y por hacernos pasar, ¿no, chicos?». Y les dirigió una mirada fulminante, sobre todo a Valentina, obligándolos a responder. «Gracias», dijeron Tommy y Valentina de mala gana. Héctor no dijo nada. Estaba al margen de toda aquella presentación, fumando y charlando con el camillero. «Che, Héctor, ni idea de qué le pasó a esa chica, ¿no?», preguntó Tomás sin vueltas. El DJ miró hacia la ambulancia con el rostro pétreo y enigmático, guardando silencio por unos segundos que a todos se les hicieron eternos. Finalmente dijo en tono indiferente: «Ni idea. Adentro está lleno hasta las bolas y la verdad no vi nada. Se debe haber deshidratado. Bueno, ¿entramos? Ya está por terminar The Final Countdown y tengo que preparar el siguiente enganchado». «Sí, entremos», se apuró a decir Filo. Luego, gritando con voz chillona hacia el lado de la ambulancia: «Héctor, apagá eso y vení». Acto seguido, agarró a Augusto de la mano y se metió por el pasillo, perdiéndose en la oscuridad. Valen se apresuró a seguirla, pero Tommy no, se quedó esperando a que el amigo terminara. Sin embargo, el pibe no tenía mucha intención de hacerlo. Se lo veía ensimismado en la charla con el camillero, escuchándolo con atención insólita. «Bueno, flaco, un gusto», dijo finalmente el enfermero, dándole un apretón de manos. «Me quedaría charlando, pero hay que llevar a esta a la guardia». Tiró lo que le quedaba de cigarrillo al piso y lo pisó. «Nos vemos, amigo. Gracias por el fuego. Ah, casi me olvidaba. Toma el encendedor. Muchas gracias». «Quédatelo, te lo regalo. Tengo otro», dijo el tipo, abriendo la puerta del acompañante y subiéndose. La ambulancia dio marcha atrás y se fue por donde había venido. El callejón volvió a quedar oscuro y en silencio, y desde el pasillo brotaba el suave susurro de Sweet Dreams de Eurythmics. Héctor dio una última pitada larga y profunda, mirando pensativo hacia el interior. A Tommy le pareció extraño que estuviera tan callado. Su actitud era muy distinta a la de 5 minutos antes. «Che, ¿te pasa algo? ¿No querés entrar?». Héctor exhaló el último humo y repitió el gesto que había hecho el camillero para apagar el cigarrillo. «No, no es nada. Dale, entremos. ¿Tenés los vales? Me quiero pedir un ron con coca». «Ah, vas a arrancar tranqui por lo que veo», dijo Tommy con una sonrisa, pasándole el brazo por encima de la espalda. Y los dos entraron juntos a las entrañas de Graceland, cerrándose la salida de emergencia tras ellos.
Cuando Tommy y Héctor llegaron al otro lado del largo pasillo, se encontraron con un espacio grande y circular, de varios niveles, que por su arquitectura, su decoración y su disposición, se asemejaba a un teatro de ópera. Frente a ellos había una escalera de mármol flanqueada por estatuas griegas y barandales dorados que bajaba hacia la pista de baile principal, con baldosas negras y blancas como un tablero de ajedrez. El perímetro de la pista se encontraba elevado a la altura donde ellos estaban, una galería que rodeaba la pista de baile flanqueada por columnas corintias adornadas con telas de colores fluo. Las paredes y los pasillos estaban cubiertos en el mismo tono carmín de terciopelo. Desde el techo abovedado, cubierto de frescos renacentistas, descendía una larga cadena cromada, al final de la cual colgaba una gigantesca bola disco espejada que era iluminada por luces estroboscópicas posicionadas en distintos puntos del recinto. La cabina del DJ estaba justo enfrente, en un palco aparte del segundo nivel, y debajo, a la altura de la pista, estaba la barra. «Vamos a pedirnos algo», dijo Héctor, y se zambulló en el mar de cuerpos que bailaban apretujados. Pero Tomás no lo siguió de inmediato. Se quedó estudiando a la multitud en busca de Philo y su prima. No las veía por ningún lado. Lo que sí pudo confirmar con ese primer vistazo fue su predicción. Graceland estaba lleno de viejos. A pesar de que la fiesta aquella noche era más 30, aquella gente pasaba holgadamente los 60. Pero no eran viejos cualquiera, pensó Tomás. Eran viejos con plata. Muchos tipos con cabelleras voluminosas y prolijas, seguramente implantadas, sin una cana y la piel bronceada. Muchas mujeres con las tetas operadas y el pelo rubio dorado planchado e impecable, las caras todas cirugiadas, narices hechas, pieles infladas que parecían a punto de explotar, amenazando con desparramar botox por doquier. Todos lucían trajes de colores llamativos. Primaba el fluo y las lentejuelas, mucho animal print y también muchas joyas que brillaban con las luces de la pista. Anteojos con marco de oro, cadenas platinadas, Rolex en las muñecas y los dedos cargados de pesados anillos con gemas preciosas. Luego de recorrer la pista con la mirada varias veces, el chico se dio por vencido. Se deben haber ido con el banana de Augusto, se convenció, incapaz de divisar a sus amigas. Bajó las escaleras y empezó a abrirse paso entre la gente, intentando seguirle el paso a Héctor, que iba más adelante. Cuando llegaron a la barra, se apretujaron contra el mostrador de madera oscura esperando ser atendidos. Detrás del bartender se veían estanterías repletas de todo tipo de licores, botellas llamativas y costosas. Héctor mostró su vale dorado y pidió el ron con coca. Cuando llegó el turno del otro, el chico se quedó en blanco, agobiado por la variedad de opciones. El bartender, notando su confusión, se agachó debajo del mostrador, sacó una carta plastificada y se la extendió guiñándole el ojo. El chico la estudió. Allí estaban listados los tragos de la casa. De todas las opciones que la carta enlistaba, hubo una que captó su atención. El trago se llamaba Velvet Fever y lucía una combinación llamativa de ingredientes alcohólicos y frutales que nunca había escuchado nombrar. Pensó que para arrancar con algo distinto estaba bien y se lo señaló con el dedo al bartender. El tipo sonrió levemente, como si de alguna forma ya supiera cuál iba a ser su elección. Sin decir una palabra, guardó la carta donde la había sacado y se puso manos a la obra. Primero abrió un pequeño congelador debajo de la barra y extrajo una copa larga y ancha, empañada por el frío. Con la otra mano sacó 3 bodoques de hielo perfectamente esféricos y los depositó adentro con cuidado. Luego se dio vuelta, agarró 2 botellas de los estantes, vodka de vainilla y grenadina, midió cuidadosamente cada una dentro de una coctelera cromada y agregó un chorro de pulpa de frambuesa que en la penumbra de la disco a Tommy le pareció sangre coagulada. Cerró el recipiente, lo aferró con ambas manos y lo batió al ritmo de la música con los codos en alto, revoleándola incluso por detrás de la espalda para fanfarronear. Cuando terminó de batir, sirvió el contenido, rojo oscuro, casi violeta, dentro de la copa. Los bodoques de hielo quedaron sumergidos, como ojos cercenados en un estanque de sangre. El chico pensaba que el show había terminado, pero se equivocaba. El bartender volvió a agacharse y sacó una naranja,
pero no una común. Su interior estaba teñido de rojo. Cortó una rodaja fina, mojó el borde del cristal con ella y la clavó prolijamente en el filo de la copa. Para coronar el cóctel, sacó de otro frasco algo pequeño y oscuro. Tommy forzó la vista para distinguirlo. Parecía una cereza negra, la cual colocó con delicadeza en lo alto del trago. Cuando estuvo listo, sostuvo la copa a contraluz, la examinó como quien revisa una obra terminada y se la extendió. Pero Tomás no la agarró de inmediato. Tanto espectáculo lo había mareado y ahora que veía el resultado no sabía si le iba a gustar. El bartender captó su escepticismo instantáneamente. «Probalo. Si no te gusta, te preparo otro», dijo, señalando el vale dorado que el chico tenía entre manos. «Hoy invita a Graceland». Una sonrisa grande y levemente siniestra había aparecido en su rostro. Fue entonces que el chico notó que el hombre tenía un colmillo de plata. Un escalofrío le recorrió la espalda y le hizo apartar la mirada. Con manos titubeantes levantó la copa. Estaba pesada y húmeda, el frío condensado en gotitas que le resbalaban por los dedos. Primero se la acercó a la nariz y olió. Olía muy dulce, casi empalagoso, como si aquel vaso concentrara todo el dulce que había ingerido en su vida. Pero había algo más en el fondo, una capa oculta y misteriosa que lo convocaba a probar. Casi involuntariamente se lo llevó a la boca. Entonces pasó algo. Mientras su costado racional se esforzaba por identificar cada sabor contenido dentro de aquella mezcla densa y dulce, cada trago que daba lo hacía sentir como si alguien estuviera girando lentamente una perilla dentro de su mente, un dial que controlaba sus sentidos y los estuviera llevando al máximo. Lo primero que notó fue la música. No es que hubieran subido el volumen, sino que ahora la escuchaba de una manera completamente distinta. Los graves se volvían más presentes y profundos, y sentía cada beat perfectamente coordinado con los latidos de su propio corazón, como si ambos compartieran el mismo pulso. Entonces, todo a su alrededor comenzó a verse distinto, como a través de un filtro fotográfico. Los colores chillaban y se descomponían en nuevos tonos cambiantes, las luces estroboscópicas dejaban estelas que tardaban en desaparecer, y la bola de espejo giraba con una lentitud hipnótica que antes no tenía. Finalmente vino el cosquilleo. Le nació en el pecho y se le extendió por los brazos y las piernas hasta llegar a las tienes, dejándolo sedado y liviano al mismo tiempo, como si la gravedad bajara un par de puntos. Y junto con eso, un fuego que crecía desde adentro y se expandía, llenándolo de euforia y de un optimismo irracional y absoluto, de esos que convencen al que lo siente de que todo, absolutamente todo, es posible. «Esto está buenísimo», gritó de repente, levantando la copa con una mano. Unas gotas rojas salpicaron sobre la gente de alrededor, que no se inmutó. La tanda ochentera había llegado a su momento cúlmine. Ahora todos bailaban al ritmo de Stop de Erasure. De repente le entraron unas ganas irrefrenables de compartir aquel momento con alguien. Buscó a Héctor con la mirada. Su amigo tenía que probar aquella locura, pero su afro no aparecía por ningún lado. No importaba. Súbitamente todo había dejado de parecerle trascendental. El final de Anatomía, el paradero de las chicas, el riesgo de que saltara la ficha de que se habían colado, todas esas preocupaciones se habían borrado de su mente como si nunca hubieran existido. Una necesidad súbita y punzante había eclipsado cualquier otro pensamiento. Tenía ganas de bailar. «Voy a sacar a bailar a una de estas viejas», se dijo. Miró alrededor con ojo clínico. No tardó mucho. Un par de metros más adelante había una que movía las caderas y se contorneaba en el lugar con una soltura envidiable, de espaldas a él. Llevaba un vestido tubo de lentejuelas doradas que hacía juego con una cabellera voluminosa, lubia, impecable, que se agitaba al ritmo de la música. Objetivo localizado. Tomás empezó a avanzar abriéndose paso entre la gente, resguardando el trago con el cuerpo. Tenía que durarle un poco más. El siguiente paso lo tenía ensayado de memoria. Si encarar en el boliche era un arte, él era un maestro. Por algo Héctor siempre le pedía consejos. En sus salidas en grupo, por lo menos a una por noche se levantaba. Se acercó a la rubia y se le puso a bailar pegado por detrás. La mujer no se fue. Siguió con sus movimientos rítmicos imperturbable. Bien, pensó,
Esta quiere conmigo. Entonces, haciendo gala de una caradurez inexpugnable, con la mano libre buscó la de ella y se la sujetó, tirando suavemente para que se diera vuelta. La mujer entendió la señal y lo hizo, y en un abrir y cerrar de ojos estuvieron cara a cara. Y Tomás se quedó helado. Porque ahí, bailando frente a él, clavándole los ojos, estaba la mismísima Susana Jiménez. Alta, despampanante, con esa sonrisa enorme y esos ojos café que había visto 1000 veces en la televisión y que ahora lo miraban a él, solo a él, con una expresión que no dejaba lugar a dudas. Una expresión que decía: ¿y ahora qué vas a hacer, mi amor? Por una fracción de segundo las rodillas le flaquearon y el trago pareció resbalársele de las manos, pero enseguida volvió en sí. Aquella bebida le otorgaba una determinación absoluta. Era fuego que le corría por las venas y que en ese momento le decía sin margen de duda que quería bailar con la Su. Al principio se limitaron a moverse uno frente al otro, tanteando el terreno, mirándose fijamente e imitando uno los movimientos del otro. Tommy la miraba de reojo, no del todo seguro de qué hacer, hasta que ella, con una sonrisa pícara que dejaba en claro quién estaba al mando, le tomó las 2 manos y marcó la posición. El chico obedeció sin chistar. Lo que vino después lo dejó sin palabras. Susana comenzó a moverse con una fluidez que no podía pertenecerle a alguien de su edad. Las caderas le seguían el ritmo con una precisión milimétrica, los brazos se abrían y cerraban con gracia, y cuando el estribillo explotó, ella se mandó un giro completo sobre un solo pie, el vestido de lentejuelas abriéndose como una flor dorada, y volvió de regreso a sus brazos. Tommy casi soltó el trago por segunda vez. En un momento dado, ella se dobló hacia atrás en un arco largo y controlado, los brazos extendidos a los costados, el pelo rozando casi el piso. Por un segundo, Tommy creyó que la mujer iba a quebrarse en 2, pero no, volvió a erguirse sin el menor esfuerzo, como si la gravedad y ella tuvieran un acuerdo especial. Más de 80 años, pensó Tomás alucinado, mientras intentaba seguirle el paso sin quedar demasiado en evidencia. Más de 80 años y me está pasando el trapo. Él, que se creía un maestro en la pista, de golpe se sentía de madera. Hacía lo que podía. Algún paso lateral, un par de giros, los hombros moviéndose más o menos al compás. Y entonces lo entendió. No era magia, ni cirugía, ni ningún otro misterio. Era simplemente que Su llevaba años bailando, cada fin de semana, en ese mismo lugar, con esa misma música. Había cosas que el cuerpo no olvidaba a pesar de los años, y el baile era una de ellas. En un momento dado, la diva soltó una carcajada franca y genuina, de esas que conocía a la perfección de ver su show. Tommy no pudo evitar reírse también, sin saber muy bien de qué, con esa risa medio idiota del que no puede creer lo que le está pasando. No me va a creer nadie, fue lo único que atinó a pensar. Y justo en ese momento, como si aquello demandara un testigo, Tommy miró alrededor y vio que la gente había dejado de bailar y se había abierto en un círculo, dejándoles lugar. Y entre los que miraban, el chico reconoció más caras conocidas que todo ese tiempo habían estado camufladas entre la multitud, como si fueran uno más. Allí estaban Silvio Soldán, Marley, Tinelli, Pachano, Franchella, Darín, entre otros. Todos observaban la escena con un asombro genuino e infantil. Allí no eran figuras consagradas ni hombres y mujeres realizados. Eran simples mortales que querían bailar. «Tommy, mira para acá». Un grito lo sacó de sus pensamientos. Era Héctor, y junto a él estaba Valentina. Ambos sostenían los celulares en alto y le sacaban fotos con flash. Decidido a no desperdiciar el momento, el chico volvió a hacer contacto visual con Susana, que lucía agitada y radiante por el despliegue de baile. «Su, te tengo que pedir una foto, si no, no me van a creer que baile con vos». «Pero por supuesto», dijo la diva. Le sujetó la cara con ambas palmas y acto seguido saltó a sus brazos estirando una pierna larga y esbelta en el aire, abriendo los brazos en un tachán teatral y perfecto. Tommy la sostuvo con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. El círculo rompió en una ronda de aplausos y la pista retomó el baile. Susana entonces lo miró enigmático, midiéndolo, como intentando determinar si estaba listo para una segunda ronda. Tommy bajó la vista a su copa y vio que ya casi no quedaba nada. «Necesito más», pensó. Le hizo una reverencia de agradecimiento. La diva se la devolvió con una sonrisa y continuó bailando en su lugar. El chico fue al encuentro de sus amigos. «No lo
puedo creer, dijo jadeando. Díganme que salieron bien las fotos. Sí, papá, excelentes. Saqué un par buenísimas, dijo Héctor, palmeándole la espalda. Arrastraba las palabras. Tommy no sabía cuánto había tomado en ese intervalo, pero lo notaba bastante en pedo. ¿Y Philo?, le preguntó a Valen, mirando alrededor. Quiero bailar con ella. Está con Augusto, dijo Valen, cortante. Su tono no dejaba lugar a dudas sobre lo que pensaba al respecto. Estábamos los tres allá en la cabina, pero me pidió si me podía ir. Dijo que quería estar a solas con él. Revoleó los ojos hacia el lado donde el pibe morocho y alto pasaba música. Tommy miró en esa dirección y esta vez la encontró. Philo estaba a un costado de la cabina, dando sorbitos a un trago mientras miraba con ojos perdidos de obsesión a Augusto pasar música. Entonces afinó la vista y lo reconoció. Era el mismo que él estaba tomando. Miró a sus amigos. Héctor y Valen también tenían uno en la mano. El mismo color rojo denso, la misma espuma dulce. Velvet Fever. Los tres. Aquello le arrancó una sonrisa. Le resultaba extraño y gracioso a la vez. También le recordó que necesitaba con urgencia otra copa de aquella cosa. Pero antes de que pudiera moverse, notaron que Augusto le había bajado el volumen a la música y pedía atención por el micrófono. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos otra velada retro en Graceland. Ahora me complace anunciarles el comienzo de la tanda disco. A prender fuego la pista. Y en ese momento, las notas finales de Take On Me, de A-ha, se transformaron en las primeras de Staying Alive, de los Bee Gees. Un rugido de aclamación brotó de la pista de baile. Un rugido voraz. La tanda disco estaba en todo su esplendor. A Tomás le parecía que cada tema era mejor que el anterior, que las transiciones entre uno y otro eran suaves y exquisitas, y que el DJ parecía leerle la mente. El tema que resonaba en su cabeza, segundos después empezaba a retumbar por los gigantescos parlantes. Haciendo una ronda, los tres en el centro de la pista bailaban y cantaban cada tema con todas sus fuerzas, como si fuera el último, en una actitud de euforia desenfrenada. Los famosos seguían apareciendo a su alrededor, como brotando entre la multitud. Polino, Moria, Palito Ortega, Mirta, Fito Páez, La Alfano, Beto Casella, Valeria Lynch, Rial, Carmen Barbieri, con todos bailaban, y a todos les pedían foto. La gente a su alrededor los miraba incrédula, como preguntándose de dónde habían salido esos tres, pero a la vez disfrutando, atraída por aquella energía juvenil y aquella vitalidad contagiosa. Iban y venían de la barra todo el tiempo, se pedían un Velvet Fever detrás de otro. Había momentos en que la desesperación por tomar más era tal que se pedían incluso dos a la vez. Pero en sus manos el trago duraba cada vez menos, porque a medida que lo bebían, sus ganas de bailar, de comerse la pista, no hacían más que crecer. Era un círculo vicioso que, al menos de momento, no parecía tener nada de malo. En medio del estado de euforia en el que se encontraba, Héctor tuvo el impulso de lograr su objetivo con Valen. Sin previo aviso, se le acercó bailando y se le puso cara a cara. Con el corazón latiéndole a mil, buscó sus manos con las suyas, y, para su sorpresa, la chica le siguió el juego. Bailaron varias canciones con esa fluidez espontánea que el trago les daba. Mientras lo hacían, el chico no le sacaba los ojos de encima, hipnotizado, el impulso de comerle la boca hirviendo en su interior. Entonces lo hizo. Precipitó su boca hacia adelante y le encajó un beso a Valen, quien, sorprendida, se echó instintivamente hacia atrás. No pareció ofendida por la osadía del chico, pero tampoco pareció gustarle. Simplemente se limitó a mirarlo fijo con la boca abierta mientras se ponía colorada a toda velocidad. Sin decir nada, se dio media vuelta y se perdió entre la gente. Héctor se llevó las manos a la cabeza. Sentía la vergüenza y el rechazo latiéndole dentro del cuerpo. Me fui de tema, pensó. Soy un boludo, se maldijo en silencio. Queriendo olvidarse de lo que acababa de suceder, fue a buscarse otro trago a la barra. Mientras esperaba en la larga fila a ser atendido, se le dio por revisar cómo habían salido las fotos que se habían sacado con todos aquellos personajes de la farándula. Con dificultad, tambaleándose en el lugar, el chico buscó el celular en el bolsillo y lo sacó. Lo desbloqueó y abrió la galería.
Al final del rollo se veían 2 docenas de fotos de aquella noche. Tomás, Valen y él mismo bailando y posando con distintas celebridades. Héctor escroleó hacia arriba buscando la primera de la noche, la de Tommy con Susana. La tocó para hacer zoom y se quedó mirándola con el ceño fruncido, en silencio. La foto estaba rara. Primero no había notado nada, porque se había enfocado en Tommy. La peluca dorada despeinada, el bigote medio torcido, los anteojos verdes dándole el toque final. Sí, había salido excelente. Pero después había mirado a Susana y lo había notado. La mujer había salido con los ojos extraños. La esclerótica, lejos del blanco normal, se veía de un negro vacío y profundo, y tanto el iris como la pupila formaban una masa indistintamente roja y brillante que miraba fijo a la cámara. Aquello podía explicarse por el flash, se dijo. Pero había otra cosa, algo que ni el flash ni ninguna otra cosa podía justificar. La cara de Susana, lejos de la vitalidad y el brillo con el que él mismo la había visto horas antes, lucía opaca y borrosa, como si aquella no fuera una foto digital, sino una antigua fotografía mal revelada, borroneada y descolorida por el tiempo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Instintivamente, su dedo se deslizó por la pantalla, pasando de aquella foto a las demás. Con Moria, con Francella, con Marley, con Carmen Barbieri, con Mirta y con todos los demás que se habían cruzado a lo largo de la noche. En todas las fotos, sin excepción, los famosos que posaban junto a ellos habían salido igual. De repente, el ruido de la música se sintió lejano, y aquellos colores vivos y chillones que se habían revelado ante sus ojos horas antes, al tomar el trago, parecieron disolverse como si nunca hubieran existido. Mientras la fila avanzaba, se quedó ahí, revisando las fotos una por una, y conforme las estudiaba con atención, seguía descubriendo más detalles inquietantes, como la presencia, por ejemplo, de personas que aparecen de fondo y que no deberían estar ahí, no porque se hubieran colado en la foto sin que nadie los llamara, sino porque lisa y llanamente no se suponía que estuvieran vivas. Ahí aparecían, de refilón, a veces pasando desenfocados en el fondo, a veces mirando directo a la cámara. Sandro, Porcel, Olmedo, Cacho Castaña e incluso un tipo vestido distinto a todos, de traje y gorra, que a Héctor se le antojó muy parecido a Gardel. Miles de preguntas se remolinaban en su mareada cabeza. ¿Cómo era eso posible? ¿Qué estaba pasando? ¿Se trataba acaso de una convención nacional de imitadores que coincidía aquella noche con la velada retro de Graceland? Sabía que las chances eran mínimas. Por un momento una alerta surgió dentro de su cabeza, como un faro iluminando sus pensamientos confusos en medio de la niebla violácea que el trago le producía. Sintió la urgencia de avisarles, de compartirles el hallazgo, de averiguar si ellos también veían esos rostros distorsionados, casi demoníacos, o si era solo el efecto del alcohol en su cansada cabeza. Pero por alguna razón inexplicable, el pensamiento se diluyó rápido, perdió peso, perdió bordes, se evaporó. Se impusieron la música, la sed y las ganas de bailar. Llegó su turno en la barra y se pidió otro de esos tragos. No esperó a volver con los otros, lo apuró ahí mismo, apoyado en el mostrador, sintiendo cómo el líquido frío y denso le bajaba por la garganta y encendía nuevamente aquel fuego en el pecho. Dejó la copa vacía sobre la barra y volvió a la pista. La tanda disco se hacía interminable, pero ninguno lo notaba. No le prestaban atención a sus celulares, los cuales, de manera inexplicable, habían detenido sus relojes a las 3:33 de la mañana. Tampoco al cansancio que manifestaban sus cuerpos. Sí, en el fondo sentían que los ojos les ardían, que los oídos les zumbaban por el bullicio, que las piernas y los pies les dolían de tanto bailar, pero todo aquello transcurría como en paralelo, amortiguado, eclipsado por su sed y sus ganas de bailar. Curioso también resultaba que, frente a los ojos asombrados de los chicos, los famosos lucían más radiantes que nunca. La noche los estaba revitalizando. La piel dejaba de colgar, las espaldas se enderezaban, las regujas se difuminaban hasta desaparecer. Pero nada de eso parecía extraño en aquella noche disco en Graceland. No obstante, a pesar de encontrarse en trance, en un momento, tanto alcohol hizo su efecto, y a Tommy le entraron ganas de orinar. «Che, acompáñame al baño, me estoy remeando», le gritó a Héctor intentando que su voz ronca se impusiera sobre la música atronadora.
Héctor, que en ese momento estaba cumpliendo el sueño de todo pibe bailando con Shusha, le dirigió una mirada de reproche fulminante. «Dale, después seguís. Shusha te espera acá, ¿o no?». La mujer sonrió e hizo un asentimiento de cabeza. Abriéndose paso entre la multitud, subieron hasta los baños, en el primer piso. Apostados uno junto al otro, frente a dos urinales, los chicos descargaron el tanque con alivio. «¡Qué noche, la puta madre!», dijo Héctor, arrastrando las palabras por la notable ebriedad. «Sí, amigo, no se puede creer. Menos mal que le seguimos la corriente a filo y vinimos». Ambos acudieron al terminar, se lavaron las manos y fueron caminando en línea zigzagueante por la ebriedad hacia la puerta, dispuestos a volver a la pista y pedirse otro trago. Estaban por cruzar el umbral de la puerta cuando escucharon un ruido a sus espaldas. Eran jadeos, sollozos desesperados. Se vieron vuelta en simultáneo, despacio. No había nadie, o al menos eso parecía. Solo los cubículos de los inodoros y el zumbido de las luces fluorescentes. Pero entonces miraron hacia arriba y vieron, sobre uno de los cubículos, dos manos temblorosas y ensangrentadas que intentaban, sin mucho éxito, desatornillar una rejilla que daba paso a un ducto de ventilación en el techo. Las puntas de los dedos estaban en carne viva, las uñas destruidas, con las que aquella cosa arañaba desesperadamente los tornillos. Mientras lo hacía, respiraba de manera ansiosa, enfermiza. Se acercaron con lentitud, procurando no hacer ruido, hasta quedar del otro lado del panel de madera que separaba el cubículo. «¿Hola? ¿Estás bien?», se animó a decir Héctor. De golpe, el extraño dejó de jadear. Las manos bajaron lentamente, ocultándose dentro del cubículo. Se hizo un silencio absoluto. Entonces Héctor empujó la puerta del cubículo con cautela, preparándose mentalmente para lo que pudiera encontrar del otro lado. Allí, arrodillado sobre la tapa del inodoro, en posición fetal, había un pibe joven, de su edad o incluso más chico. Iba vestido de manera similar a ellos, pero sin peluca ni accesorios exagerados. Estaba muy flaco, como deshidratado, con la piel pegada a los huesos, opaca y amarillenta. Los ojos eran saltones en comparación con el resto de la cara, verdes, con la pupila extremadamente dilatada y la esclerótica enrojecida. El tipo los miraba a uno y al otro con una confusión profunda, los ojos moviéndose como dos péndulos enloquecidos, como intentando determinar si aquel encuentro estaba sucediendo de verdad. Abrió la boca intentando hablar. Fue entonces cuando notaron que le faltaban casi todos los dientes. «Agua», jadeó, levantando una mano hacia ellos en un gesto de desesperación. «Agua, sí, ya te vamos a buscar un vaso en la barra. Espera. Tomás, anda a buscarle agua a este «¡No!», gritó el chico de repente, como con sus últimas energías, lanzándose sobre Héctor y aferrándolo de los hombros, manchándole la camisa de sangre, mirándolo fijamente a los ojos. «No, no salgan. Muerte. Afuera». Soltaba cada palabra como si le pesara una tonelada en la boca. Afuera sonaba «I'm your boogeyman», pero las notas llegaban distorsionadas y agudas como si de un remix hecho por un esquizofrénico se tratase. Entonces la puerta del baño se abrió de golpe. Los mismos dos pelados enormes que habían sacado al chico en camilla entraron y miraron alrededor. Cuando localizaron el cubículo abierto, avanzaron con paso decidido, apartaron a Tommy y a Héctor con el brazo y aferraron al tipo de los hombros. Este intentó zafarse con sus últimas fuerzas, agachándose para pasar por debajo del panel que separaba los cubículos, pero fue inútil. Uno de los dos ursos lo inmovilizó entre sus brazos y se lo llevó dando alaridos y patadas al aire. El otro patobica se quedó. A través de los lentes negros los miraba fijamente con expresión pétrea. Los pibes ni respiraron. Estaban convencidos de que los habían descubierto y los iban a sacar del boliche, o peor, llamar a la cana. Así eran las cosas. Se acabó lo que se daba. La noche había llegado a su fin. Pero el tipo simplemente dijo: «Disculpen, chicos, siempre hay alguno que se pasa de copas y hay que sacarlo. Vuelvan a bailar». Se lavó tranquilamente las manos en el lavabo y salió sin mirar atrás. Nuevamente solos en el baño, Tommy miró a Héctor incapaz de creer la secuencia que acababa de suceder. Una ola de adrenalina lo inundó y lo hizo estallar en carcajadas. No los habían descubierto, con disfraces y todo, habían zafado.
Pero cuando el eco de sus propias risas terminó de rebotar en las paredes, notó que Héctor no se reía. Es más, lo veía con la misma expresión desencajada y pensativa que había mostrado antes de entrar a la disco. «Todo tiene sentido ahora», susurró, explicando. «¿A qué te referís?». El chico explicó. «¿Te acordás del enfermero que me dio fuego para prender el pucho? Mientras charlábamos, le pregunté qué le había pasado a la chica de la camilla. El tipo me dijo que estaba deshidratada y desorientada, que no se acordaba ni su propio nombre. Pero ese no es el problema. Lo que me llamó la atención fue que dijo que todos los fines de semana pasa lo mismo. Gente que se desmaya, se deshidrata, que le agarra un golpe de calor, una sobredosis, un paro cardíaco o un derrame. Dijo que todos salen vivos de Graceland, pero llegan muertos al hospital. No dijo muertos. La palabra que usó fue secos, drenados. Algo pasa acá que los drena». Héctor hizo una pausa y continuó. Se lo veía más preocupado que nunca. «Cuando me lo contó, no le di pelota. Pensé que me estaba boludeando o que me quería asustar. Pero ver a este tipo así, no sé, me pareció que era demasiada coincidencia». Tomás lo escuchaba con la boca y los ojos bien abiertos. A pesar de la niebla que le ocultaba todos los problemas y preocupaciones, de la nada se le vinieron a la mente las palabras de Valentina. «Prometeme que si vemos algo raro, nos vamos». Esas palabras, que horas antes le parecían una exageración ridícula, resonaban ahora con un peso y una gravedad que le erizaban la piel. La bruma se disipaba. Y ahora lo veía claro. Tenían que buscar a las chicas y largarse de ahí. Sin tiempo que perder, salieron disparados del baño. Habían acordado dividirse. Héctor iría a buscar a Valentina en la pista de baile, y Tommy a Filó y a Augusto. Si bien al chico no le caía en la menor gracia aquel DJ, a fin de cuentas, él era una víctima más. Héctor bajó las escaleras de mármol a la carrera, su cuerpo aún acostumbrándose a la abstinencia que la falta de aquel brebaje le producía. Todo había cambiado a su alrededor desde que había dejado de tomarlo. Se sentía observado, como si la gente hubiera dejado de bailar y divertirse de forma genuina y ahora simplemente fingiera hacerlo, con un único objetivo: vigilarlo, ver qué hacía, como si fueran cámaras de seguridad. Se le ponían en medio, estorbándole el paso, tirándole de la ropa, y entre ellos vio que allí también estaban los muertos, los que habían aparecido de fondo en las fotos. Se camuflaban entre el público, pero había algo distinto en ellos. No bailaban, estaban simplemente parados ahí. Porcel, Olmedo, Sandro, Cacho lo miraban al pasar con rostros que no decían nada. Rostros de maniquí. Héctor pensó que ellos tampoco estaban felices de estar allí. Sí, de alguna forma habían vuelto a la vida esa noche, pero no lo habían hecho voluntariamente. Algo los había obligado a regresar y llenar la pista de baile. El rosa inevitable con aquellos cuerpos al pasar le producía una sensación escalofriante. Estaban rígidos y fríos. Y ahora inundaba el ambiente un hedor dulzón y añejo, a encierro y a polvo. Graceland ya no era aquel lugar luminoso que en algún momento había aparecido. Ahora se asemejaba a un gigantesco ataúd. En primer momento le ocurrió que Valentina iba a estar cerca de la barra, pidiendo más de aquel asqueroso sedante que habían estado ingiriendo desprevenidos, pero cuando estuvo frente al mostrador no la vio. El bartender, que lo vio buscarla, le hizo señas para que se acercara. «¿Buscas a tu amiga?». Subió al VIP. «¿Al VIP?», repitió Héctor sin entender. «Sí, ahí arriba». El tipo le señaló con la coctelera un palco del tercer nivel. El dueño la vio bailar y la invitó a subir. «Esto se pone cada vez peor», pensó Héctor, comenzando a desesperarse. «Gracias», dijo secamente al bartender, sin estar del todo seguro si era un aliado, un enemigo o simplemente un pobre rehén de aquella locura. «Suelte», le dijo el tipo. Tomás iba en dirección contraria. Saliendo del baño, había seguido por la galería que rodeaba la pista y llevaba a la cabina del DJ. Cuando estuvo a escasos metros, se detuvo. Uno de los patobicas pelados custodiaba la puerta, parado justo enfrente. No había que ser Einstein para darse cuenta de que no lo iba a dejar pasar. Filo tendría que salir ella sola. Sacó el celular para escribirle, pero lo que vio no le sorprendió. Además de la hora trabada, quién sabe desde cuándo en las 3:33, arriba a la derecha se leía «sin señal». Paró un segundo a pensar.
Irse sin su mejor amiga no era una opción. Después de todo, por ella había terminado ahí en primer lugar. Miró alrededor en busca de inspiración y entonces vio que sobre una mesa alguien había dejado abandonada una hielera con varias botellas de champán vacías adentro. Se le ocurrió una idea. No era la mejor idea, ni siquiera una buena, pero era lo único que podía hacer en su situación. Agarró la hielera y se ocultó detrás de una de las columnas corintias para no ser visto. Acto seguido, comenzó a revolear las botellas vacías hacia abajo, hacia la pista de baile. 1, 2, 3. Todas. Y cuando la hielera quedó vacía, la revolvió también. De inmediato, un bullicio de gritos y golpes estalló en medio de la pista. Los viejos se puteaban entre sí, cada uno convencido de que algún otro lo había agredido. El plan rindió frutos al instante. Vio cómo el Patovica recibía órdenes por el walkie-talkie y salía corriendo hacia abajo a contener la situación. Ya no había moros en la costa. A la carrera, Tomás cruzó lo que quedaba de galería e irrumpió en la cabina del DJ de una patada. Lo que se encontró dentro habría preferido no verlo. El aire estaba viciado de olor a cigarrillo y alcohol. Filo estaba sentada encima de Augusto, besándolo y agarrándolo de todas partes, mientras el tipo hacía gala de sus habilidades para manosearla con una mano y pasar los discos con la otra. El chico odiaba interrumpir, pero la situación lo demandaba. Caminó hacia ellos y la agarró del hombro para que reaccionara. Filo, en trance, se zafó. Entonces él la agarró de la muñeca y tiró fuerte. La chica cayó al piso de costado. Notablemente ebria e irritada, miró hacia arriba. «Tomás, ¿sos vos? ¿Qué te pasa, boludo? ¿Te volviste loco?» «Nos vamos, no hay tiempo para explicar. Augusto, vos también vení», dijo Tomás secamente, comenzando a caminar hacia la puerta. Filo no lograba ponerse de pie por la borrachera y era arrastrada por el piso. Entonces Augusto habló, y la forma en que lo hizo provocó que a Tomás se le helara la sangre. «No nos vamos, y ustedes no van a ir a ninguna parte. La noche está en pañales. ¡Ah!». En ese momento, una de las luces estroboscópicas se reflejó en la bola de espejos y lo iluminó con un destello plateado, y el horror fue total. La piel amarillenta y deshaciéndose a pedazos, las manos desintegrándose sobre los vinilos mientras el engendro los tocaba, los dientes negros y astillados, los ojos negros y vacíos. Riéndose de manera frenética y desenfrenada, comenzó a avanzar rígido hacia ellos, como una momia. Con el corazón latiéndole a 1000, Tomás agarró a Filo, que estaba casi inconsciente, se la cargó a la espalda y salió corriendo, esquivando los zarpazos de garras esqueléticas que cortaban el aire a sus espaldas. Justo cuando Héctor se dirigía hacia donde el bartender le había indicado, un quilombo estalló en el centro de la pista. Allí vio a Moria, ya no más una anciana. Ahora tenía la apariencia de una mujer de 30 años, espléndida pero a la vez horrorosa. Algo le había dado en la cabeza aplastándosela y produciéndole un gran tajo en la frente. La sangre le chorreaba y le teñía el rostro de rojo. Se dirigía en tono acusatorio a Susana, que sin prestarle mayor atención continuaba bailando. «Fuiste vos, ¿no? Envidiosa hija de puta». Acto seguido, le saltó encima y comenzó a tirarle del pelo salvajemente, arrancándole mechones rubios platinados. Pero no solo eso, con las uñas largas y puntiagudas le rasguñaba la piel, sacándole pedazos que se desprendían con una fragilidad inusual, dejando al descubierto su verdadera esencia. Todos esos famosos ocultaban tras su máscara de piel operada a engendros grisáceos y arrugados, de ojos rojos. Mientras corría, comprendió todo un poco más. Sí, la noche los rejuvenece, pensó, pero solo por fuera. Por dentro ya están muertos y corrompidos. Más cosas parecían caer e impactar sobre la gente de la pista. A su izquierda, Marley recibió un botellazo de lleno que le estalló en la cara, dejando al descubierto en un segundo un cráneo palpitante de sangre y coágulos, mientras un alarido inhumano salía de su interior. El chico avanzó cubriéndose la cara con los brazos, rezando para que el afro amortiguara algún botellazo perdido. Mientras subía por las escaleras hacia el tercer nivel, se cruzó con varios patovicas que iban en dirección contraria,
a separar a los engendros que se estaban despedazando entre sí en la batalla campal que se desataba en la pista. Cuando llegó, se encontró con una puerta alta de caoba de 2 paños abierta de par en par, flanqueada por columnas. Adentro, había en el centro de la habitación una mesa de pool, aunque en ese momento nadie jugaba. Sobre ella descansaban numerosas copas y botellas vacías, y en el centro Valen danzaba contorneándose dentro de su catsuit rojo, completamente desinhibida. A los lados de la mesa, sentados en 3 sillones de cuero, una serie de personajes admiraban el espectáculo. Del lado izquierdo, el mismísimo Perón. Del lado derecho, Ricardo Fort, y en el del centro, Gerardo Sofovich. Por un momento Héctor se preguntó cuál de aquellos 3 difuntos era el dueño del lugar, pero la respuesta llegó en el siguiente vistazo. En la pared del fondo, sobre un hogar encendido y llameante, había un cuadro de Sofovich sentado en un trono de piedra en lo que parecía una caverna roja y humeante. Sendos cuernos asomaban de sus sienes. Debí habérmelo imaginado, pensó Héctor en aquel instante de locura, sin que ya nada le pudiera sorprenderle. Al verlo entrar, lejos de enojarse, los personajes lo estudiaron con curiosidad. «¿Qué galas que se ha traído esta noche, señor?», dijo Perón con su característica voz grave y ronca. Alzó la mano en señal de saludo, pero Héctor solo vio una manga de traje vacía. El expresidente no tenía manos. Héctor no dijo nada, se limitó a mirarlos a uno y luego al otro, incapaz de creer que ninguno de ellos estuviera ahí. Se dirigió a la chica. «Valen, te estaba buscando. Vení, vayamos abajo», dijo con voz temblorosa. Comenzaba a sudar copiosamente. «No jodas, Héctor. No vuelvo abajo ni en pedo. Me estuvieron dando empujones y pisando toda la noche. Además, vos y Tommy se fueron y me dejaron sola como 1 hora. Acá puedo bailar tranquila». «¿1 hora?», pensó Héctor incrédulo. Si solo habían ido a mear. Pero supuso que en aquel lugar el tiempo se desdoblaba de una manera inentendible. «Ah, pero te quedaste sin bebida. Vamos, vení, acompáñame a la barra. Vamos a buscar más». Aquello hizo que la chica se parara en seco. Miró la copa que tenía en la mano. Estaba tan limpia como si nunca hubiera tenido nada. Se había bebido toda la última gota. Luego miró hacia la mesa. Lo mismo. «Es verdad», dijo en un tono somnoliento. «Quiero más de eso rico». «Mil perdones, señorita», dijo Sofovich de repente, uniendo las palmas en señal de disculpa. «Qué pésimo anfitrión que estoy siendo. Una chica hermosa como usted nunca debería quedarse con la copa vacía. Dígale al bartender que descorche el Dom Perignon Brut 1894. Órdenes mías». «¡Ay, sos un dulce!», dijo la chica saltando de la mesa y acercándose provocativamente a Sofovich, que se mostró súbitamente inquieto en el asiento. «Vení, Valen, vamos», insistió Héctor agarrándola suavemente de la mano y comenzando a caminar hacia la puerta. «Gracias, maestro», agregó por encima del hombro. Sofovich le guiñó el ojo, pero ya no sonreía. Lo miraba pensativo. Caminaban lentamente hacia la puerta, creyendo que se había salido con la suya, cuando Perón volvió a hablar a sus espaldas. «Querida, ¿dónde estabas? Vení, pasá a saludar a nuestros invitados especiales». Héctor miró hacia adelante y vio que una mujer con un vestido satinado color rosa pálido y un velo que le tapaba la cara entraba por la puerta. «Fui a buscar un poco de champán», dijo Evita con un tono rasposo y deteriorado, llevándose las manos enguantadas en satén para retirar el velo que le cubría la cara. «Mucho gusto, chicos». Por un segundo a Héctor se le salió el alma del cuerpo y sintió ganas de gritar, de olvidarse de Valentina, de Tommy, de Filo y salir corriendo de allí. Correr y correr hasta llegar a Bernal, meterse en su cama y taparse de todo aquel horror. Evita estaba desfigurada, el cráneo abollado, los ojos extremadamente hundidos en sus cuencas, la nariz quebrada y torcida, su rostro embalsamado y podrido sin ninguna expresividad. «Mucho gusto, señora. Qué honor conocerla», dijo Héctor con un hilo de voz. «Nos vemos». Y esquivándola, huyó por donde había venido, con Valen a rastras quejándose de que le apretaba la mano y de que fueran más despacio. Los 4 se encontraron en las escaleras que bajaban a la pista e intercambiaron miradas de horror y confusión. «Bueno, ¿y ahora qué hacemos?», dijo Héctor jadeando, con los ojos mirando hacia todos lados. «Salgamos por donde entramos», dijo Tommy y encaró hacia la salida de emergencia. «¿Salir? Yo no quiero salir»,
protestó Valen. Vamos a la barra. Quiero otro trago. Philo, medio desmayada a espaldas de Tommy, repetía en un murmullo. Augusto. ¡Ay, Augusto, me encanta! Nos tenemos que ir ya, insistió Tomás. Valentina, ¿no te acordás lo que me pediste? ¿Yo? ¿Qué me pedí? Preguntó la piba totalmente ebria. Que si todo se pudría nos fuéramos. Mirá a tu alrededor. ¿Algo de esto te parece normal? La chica se lo quedó mirando con el ceño fruncido, como si lo escuchara hablar en otro idioma. El efecto del trago todavía no se le había pasado, seguía viendo la ilusión y no la realidad. Entonces a Héctor se le ocurrió algo. Mira, Valen, mira tus fotos con Palito Ortega y con Fito. Mira qué lindas que salieron, dijo poniéndole el celular frente a la cara. A la chica le costó un poco enfocar, pero cuando lo hizo la confusión de su cara mutó en horror. Había visto los rostros borroneados, los ojos rojos, y súbitamente había entendido. Vámonos, dijo tartamudeando de miedo. Pero entonces la música volvió a atenuarse, lo que indicaba que Augusto volvía a hablar. «Damas y caballeros», bramó el engendro momificado en el que el joven sexy se había convertido. Tomás vio que ahora a su lado había aparecido Sofovich, mostrando una macabra sonrisa de oreja a oreja. «Me comentan que algunos de nuestros invitados se están aburriendo esta noche en Graceland y quieren irse a dormir antes de tiempo. Me parece que eso es inaceptable. Hay que hacerlos cambiar de opinión. Así que, damas y caballeros, vamos a darles lo mejor que tenemos». Como accionados por su voz, todos los asistentes dejaron de pelearse y destrozarse y giraron la cabeza hacia donde estaban ellos. Miles de pares de ojos rojos y fríos ahora los miraban. Y en ese preciso instante comenzó a sonar Disco Inferno. Las luces estroboscópicas dejaron de titilar en distintos tonos y se tornaron todas de un rojo febril y palpitante que parecía irradiar desde la propia bola de espejos. Como si se tratara de una coreografía ensayada de antemano, los famosos que estaban en la pista se formaron rápidamente en hileras. Todos mostraban expresiones idénticas, ojos rojos que los miraban fijamente y grandes sonrisas de dientes afilados, sonrisas desde las cuales la baba chorreaba y goteaba. Marchaban en el lugar al ritmo de la intro de Disco Inferno, en la que la batería, el bajo, la guitarra y la trompeta se hacían presentes. Los cuatro retrocedieron sin poder creer lo que veían, pero entonces notaron una presencia a sus espaldas. Se dieron vuelta y vieron a dos de los patobicas pelados avanzar lentamente por el pasillo que daba a la salida de emergencia, acechándolos desde la oscuridad. A Héctor se le vino a la cabeza la imagen del tipo del baño siendo arrastrado contra su voluntad, lanzando patadas inútiles al aire. Ir por allí era una opción descartada. En ese momento la intro instrumental dio paso a Jimmy Ellis y el coro de The Tramps, que entre las notas de trompeta que iban en aumento repetían: Miraron desesperadamente hacia todos lados. No había forma de escapar. Los de seguridad brotaban de todos lados, eliminando todas sus vías de escape. Los engendros se acercaban lentamente desde la pista, en un baile sincronizado e hipnótico, moviendo brazos y hombros en el lugar. Entonces Jimmy Ellis cantó: En ese momento todos en la pista giraron en el lugar hacia la izquierda, colocando cada uno sus manos sobre la cintura de quien tenían adelante y comenzaron a desfilar con una marcha rápida, al ritmo del Burn Baby Burn. Los cuatro miraron incrédulos cómo en un segundo se había formado un trencito gigante con todos los asistentes. No importaba si fueran actores, presentadores, vedetas o cantantes. No importaba si trabajaban en Telefe, América TV, Canal 9 o el 13. Todos bailaban y cantaban juntos. Estaban condenados y iban por ellos. La fila serpenteaba entre las mesas, bajaba y subía las escaleras.
Ya no eran famosos bailando, era una sola masa uniforme, una anaconda negra moviéndose dentro de una cueva roja a punto de saltar sobre su presa. En un momento dado, el trencito comenzó a girar en espiral dentro de sí mismo, y aquel remolino de cuerpos demoníacos comenzó a desprender un magnetismo espectral, a hipnotizarlos. La urgencia por escapar se diluía una vez más. Las ganas de bailar volvían, inundaba sus cuerpos como una marea roja. Como en trance, Tommy comenzó a bajar las escaleras. Los otros hicieron lo mismo. Habían sintonizado esa frecuencia invisible que los convocaba al centro de la pista, a bailar un poco más. Se unieron a la cola del tren. Más famosos lo hicieron a sus espaldas. La canción sonaba alegre e infinita, repitiéndose en loop en sus oídos. Entonces empezaron a sentirse mal. El cansancio llegó de golpe, como si algo les estuviera extrayendo la energía en tiempo real. Tomás sintió que la cabeza se le nublaba y el aire le faltaba, pero no podían parar. La fila generaba su gravedad propia, los adhería, y entonces lo notaron. Mientras ellos se vaciaban, los famosos rejuvenecían a toda velocidad. Eran vampiros energéticos, inmortales. Habían vendido su alma para permanecer famosos y jóvenes, y cada noche Graceland les cobraba la deuda. Un grupo de jóvenes que entraban sin saber y no salían. El tempo de la canción comenzó a aletargarse, las voces sonaban alargadas y graves, distorsionadas. Con cada repetición, la energía abandonaba sus cuerpos un poco más. Entonces Tomás tuvo un súbito momento de lucidez, un solo recuerdo, como una última burbuja de oxígeno que asciende desde las profundidades de un abismo marino, brotó en su mente. El ducto de ventilación del baño. Sabía que era la única carta que les quedaba. Miró a su alrededor. En un par de metros, su tramo del trencito pasaría frente a las escaleras. Aguantó el cansancio. Las pupilas le pesaban, los pies se le pegaban al piso como si el mármol se estuviera fundiendo bajo sus suelas. Avanzaron. Repetía la canción sin cesar. Sabía que no tenía fin. La fiesta no terminaría aquella noche ni ninguna otra. La fila avanzó. Las escaleras quedaron a su lado. Haciendo un esfuerzo monumental, Tomás desprendió las manos de Mirta, que estaba justo frente a él. Ella lo notó y se dio vuelta. Con horror, él no vio a una mujer de 90 años, sino a alguien de 40. Sabía que no era posible, pero en ese momento ya no importaba. Como en un sueño, sin sentir los pies, subió las escaleras. Sintió el peso de sus 3 amigos avanzando tras él, siguiéndole la corriente. Entraron al baño. Cerraron la puerta. Y fue como salir a la superficie luego de haber estado bajo el agua a punto de perder el conocimiento. Dieron una bocanada de aire y jadearon. No perdieron un segundo. Héctor se puso a hacer cuerpo contra la puerta. Las chicas hicieron lo mismo. Tomás corrió al cubículo, saltó encima del inodoro y se metió la mano con urgencia en el bolsillo. Sacó la tarjeta dorada, el vale de bebidas ilimitadas. «Tiene que funcionar», se dijo. Introdujo la esquina en la ranura del primer tornillo y empezó a girar. Cayó un tornillo. Repitió el proceso. Cayó otro. Todos. Finalmente la pesada rejilla dio de lleno sobre el piso con un golpe metálico que retumbó en las paredes. «Vengan de a uno, yo los ayudo a subir». Al otro lado de la puerta la canción seguía, pero ya era una melodía totalmente deformada, derretida, desmenuzada.
Los golpes desesperados se sucedían contra la madera, palmas secas y muertas, cráneos amarillentos y desprovistos de carne, torsos mufados de podredumbre. Con horror, Héctor notó que algunos dedos ennegrecidos, como lombrices recién salidas de la tierra, se escurrían por debajo de la puerta. No dudó en pisarlos, despertando aullidos espectrales del otro lado. Primero fue Valen. Tommy le hizo piecito y le empujó las piernas desde abajo para terminar de subirla. Luego fue Filo. Entre las dos le tendieron una mano a Tommy. Y entonces él quedó pecho a tierra dentro del ducto, con medio cuerpo asomado y ambas manos preparadas para atrapar a Héctor. «Amigo, dale, vení, ya estamos todos». Héctor buscó desesperadamente con los ojos algo con qué trabar la puerta. Nada a la vista. Supo que tendría que pegarse el pique de su vida. Escuchó. ¡Pum! Hicieron cuerpo contra la puerta y la madera crujió. Esperaron. ¡Pum! De vuelta. Es ahora, pensó. Del otro lado se preparaban para dar un nuevo embate. Corrió como en cámara lenta. A mitad de camino un nuevo golpe impactó y la puerta cayó pesadamente al suelo destrozada. El baño se inundó de aquel color rojo febril y la música horrorosa se hizo presente. Ya no había notas. Era un tono metálico y sostenido que rompía los tímpanos. El ruido que hacía una turbina de avión. Dando pasos largos, Héctor salvó la distancia en segundos y saltó. Tommy lo agarró y empujó con las rodillas y la espalda para levantarlo. En el último segundo algo le agarró la pierna. ¡Ah!, gritó el chico. La garra ennegrecida de Susana le laceraba la piel. Héctor miró hacia atrás y con la otra pierna arremetió, encajándole un talonazo en la jeta al engendro. La cabeza explotó dejando tras de sí una nube de acina. El brazo se soltó. Y ahora los cuatro estaban en el ducto. No a salvo, pero sí un poco más cerca de salir de allí. Reptaron por el ducto usando los celulares de linterna. En cada bifurcación se detenían un segundo y seguían por donde el corazón se los indicaba, rezando para que la intuición no les fallara. Cada tanto aparecía debajo de ellos una nueva rejilla que les permitía ver dónde estaban. En ese momento se encontraban cruzando por encima de la pista de baile. A pesar de la persecución, les sorprendió ver que el trencito seguía, aunque completamente despojado de toda lógica festiva. Avanzaban lentamente, cansados, perdidos sin rumbo, como prisioneros en su camino a ser fusilados. Siguieron reptando. Tommy se orientó mirando la pista a través de la rejilla y supo que debían ir hacia la derecha. Le avisó a las chicas, que doblaron frente a él. Antes de seguirlas, miró de reojo hacia atrás y vio que Héctor, que iba justo último, se había quedado, inmóvil, pensativo, con los ojos clavados en la rejilla. «Amigo, ¿qué pasa? ¿Es la pierna?» No, ya voy, sigan ustedes». Tommy lo estudió un segundo y siguió. Héctor se quedó solo mirando hacia abajo. Le habían entrado ganas de fumar y aquella maldita canción le había dado una idea. Al final del ducto apareció otra rejilla. Al otro lado, la calle. El frío de la madrugada se colaba entre los barrotes. A sus espaldas, los alaridos espectrales llegaban aún más horrorosos por el eco del metal. Filo y su prima patearon la reja hasta que voló por los aires. Con cuidado, apoyándose en los ladrillos que sobresalían de la pared, bajaron a la altura del callejón oscuro y desierto donde todo había empezado horas atrás. Por un segundo amagaron a correr, pensando que en cualquier momento las puertas de la salida de emergencia se abrirían y el trencito de famosos muertos y poseídos comenzaría a desfilar, continuando su persecución. Pero algo les decía que aquello no era una posibilidad real. Lo que fuera que sucediera en ese lugar lo hacía dentro de Graceland, y solo ahí. Lo había hecho por quién sabe cuánto tiempo, y quién sabe cuántos inocentes como ellos habían sido sacrificados para mantener la fama, el poder y la vitalidad de aquellos espectros. Además, algo más parecía estar sucediendo dentro de la disco. Los gritos se intensificaban, gritos de desesperación, y un fulgor rojizo se colaba por debajo de la salida de emergencia. Por los extractores del techo salía humo negro y denso a toda velocidad. Filo, su prima y Tommy no dijeron nada. Aquella noche los había curado de espanto. Se limitaron a sentarse en el cordón de la vereda, jadeantes.
Estaban exhaustos. Toda la energía que habían gastado bailando adentro, aquella de la cual los famosos se alimentaban, les pesaba el cuerpo como plomo. Vieron cómo Héctor asomaba la cabeza por el ducto y descendía a la calle, caminando tranquilamente hacia donde ellos estaban con un cigarrillo entre los labios. «Con permiso, señorita», dijo justo antes de sentarse pesadamente junto a Valen. «A vos después te quiero preguntar algo», le dijo en tono misterioso mientras observaba el encendedor de plástico azul que el camillero le había regalado. La chica frunció el ceño, pero inmediatamente pareció entender. Su piel pálida y pecosa se sonrosó, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Y sentados allí, se limitaron a presenciar cómo Graceland se incendiaba. Primero el techo, luego el revoque comenzó a explotar de las paredes por el calor. Una columna de fuego se erguía 30 metros en el cielo, un extraño fulgor rosa pálido. Héctor lo miraba pensativo. Dudaba de si aquello era obra del cigarrillo encendido que había dejado caer sobre la alfombra de terciopelo desde el ducto de ventilación minutos atrás. Otra opción le parecía más factible. Era Sofovich, el diablo, el maestro de ceremonias, reclamando finalmente lo que era suyo. Esas almas viejas y corrompidas a las que les había prometido eternidad, a cambio de una cuota que aquella noche no habían podido cumplir. En la lejanía se activó la sirena de los bomberos, inundando la tranquilidad de la madrugada. «No puedo esperar a ver lo que van a decir las placas de crónica mañana», dijo Héctor secamente, y todos rieron. «Chicos, creo que lo mejor va a ser que vayamos yendo», dijo Valentina, pero se detuvo súbitamente. Héctor le había pasado el brazo por la espalda y le acariciaba el pelo. «En un rato», dijo el chico. Las llamas le resultaban hipnóticas y relajantes. Sabía que nunca más volvería a verlas de un tono igual. Tommy también estaba abstraído. Su mente recorría la secuencia de aquella noche sin entenderla por completo, sin poder procesar todo el horror. Entonces sintió que una mano fría se posaba lentamente sobre la suya, sacándolo de sus pensamientos. Una sensación de alerta volvió a recorrerle el cuerpo, pero enseguida se tranquilizó. Aquella mano no era de ningún muerto vivo. Era de Philo, su mejor amiga desde el jardín de infantes, a la que siempre había seguido de manera incondicional hasta las últimas consecuencias, y la chica a la que siempre había amado en secreto. Ahora lo miraba con esos ojos verdes y profundos que siempre lo habían cautivado. Se enfocaban solo en él, no más en Augusto ni en ningún otro. Unos ojos que decían simplemente «gracias». Volvieron la vista al frente, a ese espectáculo de llamas danzantes cuyos tonos comenzaban a entremezclarse con las primeras volutas anaranjadas del incipiente amanecer. Ninguno de los dos dijo nada. Sabían que no hacía falta. Ya habría tiempo para el amor después. Por ahora, bastaba con compartir ese momento. Estar vivos, estar juntos y haber sobrevivido a Disco Inferno. Fin. Gracias por leer esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like al video y suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito. Me ayuda mucho para crecer. Yo soy Holzer Escribe y nos estamos viendo en el próximo video.